El tercer bloque en Diario de Cultura, el bloque de Breves Empresarial, esta revista con la que hacemos conjuntamente este bloque y de la cual nos vamos a ocupar puntualmente en el día de hoy, porque está la 12ª edición y para eso vamos a hablar al respecto con su directora, Verónica Carazo. Bienvenida nuevamente a Diario de Cultura. Vero. Bueno, gracias Paula, gracias a todos. Bueno, estamos con la última edición para contarles un poco cuál es el contenido, siguiendo con la misma línea de la revista que ya caracteriza el estilo del enfoque que tiene, que es las empresas, el desarrollo, todo lo que es capacitación en Río Cuarto y en la región también. Y esta 12ª que nos has traído y que voy a tomar para, ya la estuve chequeando, pero bueno, para que nos cuentes más o menos todo el contenido que vamos a ver en esta 12ª edición, Vero. Bueno, en este número en particular, la nota de tapa habla del Gran Río Cuarto, que es un tema que se viene hablando ya y últimamente más, cada vez con más fuerza, porque hicimos una nota con el intendente de Las Higueras y que cuenta un poco cómo todo el desarrollo inmobiliario que está teniendo Las Higueras con los barrios privados, los countries, inclusive loteos municipales, van a hacer que este pueblo, que es muy vecino nuestro, cada vez parece casi un barrio, duplique su población dentro de 10 años, según sus proyecciones. Por eso y quede prácticamente integrado como lo que está, porque el Gran Río Cuarto le recordamos a la gente que sería como la integración a Río Cuarto de lo que es Las Higueras y Holberg. Holberg, Las Higueras y en conjunto con Río Cuarto, que ya es prácticamente como que se han unido prácticamente los ejidos urbanos. Después tenemos varias notas que tienen que ver con capacitación, que era uno de los puntos cuando nosotros lanzamos la revista, tenemos como objetivo cubrir toda la oferta que haya en Río Cuarto de capacitación en lo que tiene que ver con las pymes, con las empresas, con el desarrollo. Y hemos descubierto, no sé si cada vez hay más o por ahí uno metiéndose en el tema descubre que hay muchísimos cursos, muchísimas consultoras que se dedican a esto. Entonces hemos cubierto en este número varios cursos. Por ejemplo, uno que es sobre Blended Management, que sé que el otro día estuvo Fiorella Forlani, que es la organizadora, y que tiene planeado hacer otros cursos más en el año, en el Paseo de la Ribera, que Eduardo Donato es el que se encargó de esta conferencia y que es el creador o el fundador de Junior Achievement en Córdoba. O sea que realmente fue interesante realmente y trajo como este concepto Blended Management, que quiere decir un poco mezclar la parte dura con la parte blanda de las empresas, o sea, los números con las personas, los proyectos con las características y las competencias de cada persona. Que Fiorella nos contaba que fue exitosísima, ¿no? La verdad que sí, acá se puede ver después en la revista, ustedes lo pueden ver también en el Facebook, que es Breves Empresarial, que estaba llena una de las salas de los salones del Paseo de la Ribera, unas 100 personas más o menos. Y realmente sí, es un éxito que la convocatoria que tuvo. Después otro de los cursos que cubrimos fue selección por competencias, también tiene que ver con no tanto fijarse en como que hoy ya no se fijan a la hora de seleccionar las empresas por el currículum de uno, sino por las competencias también, y básicamente cada persona. Ese también fue un curso organizado también por Fiorella en este caso. Y después algunos cursos en el CESIS, como el Programa Excelencia de Gestión de Pymes Industriales, que también estuvo a cargo por gente del área de pymes de la provincia del Gobierno de Córdoba. Es decir, que hay muchísimo para comentar y por ahí la gente participa, pero está bueno comunicarlo porque hay muchos más que pueden participar y que por ahí no se enteran. Y está bueno que encuentren en Breves Empresarial un canal de difusión y comunicación para que justo esto de que decimos que no tiene tanta difusión, aquí lo tenga. Hay un tema que había leído que habías abordado en esta edición, que es Urucure Mall, que es un nuevo centro. Muy interesante, muy lindo. Está bueno, ¿qué se sabe al respecto? La revista tiene algunos renders que son un poco primicia, adelanto de cómo va a quedar. Qué bueno. Lo tenemos por ¿A acá. dónde va a estar, Vero? O sea, en donde era el viejo Urú, digamos. Claro, el centro comercial va a estar al pie de las dos torres comerciales, perdón, de los dos edificios, de las dos torres, y al pie va a haber un centro comercial con 60 lugares para estacionamiento, un gimnasio está previsto, locales con doble altura. Y la idea es que sea no solo para la gente que vive ahí, sino que para la zona de Banda Norte sea un lugar de encuentro, un lugar
de paseo. Muy interesante que Banda Norte ya está tomando como una vida cada vez más hace rato. Sí, propia, independiente del centro. Y ¿no? siempre faltan más cosas. Un proyecto como este me parece que es muy lindo para la zona. Bueno, además, zootropos locales, nada más blanco que el blanqueo, nota de opinión de Ignacio Oría, programa Excelencia en la gestión pymes industriales, bueno, algo de lo que vamos a ver, Algunos de los ¿no? temas, exactamente. Otra de las notas habla de una misión comercial que hubo de Río Cuarto a Chile, que es muy importante, teniendo en cuenta la importancia estratégica de Chile en Latinoamérica para todo lo que es el desarrollo empresario. Muchas empresas de Río Cuarto que intercambian y que por ahí después terminan teniendo relaciones comerciales con estos países a donde se van en misiones comerciales. Una vez, hace un año o dos, también hubo una misión a Bolivia, me acuerdo. Siempre hay mucho intercambio de Río Cuarto con los países por ahí limítrofes y tampoco se conoce mucho. No se da a conocer Sí. mucho. Bueno, esto es la nuevita, impecable, hace muy poquito salida, Breves 12ª, pero ya estás trabajando en la 13ª, en la nueva edición. Estamos trabajando, digo estamos porque si fuera yo sola seguro, no podría en hacer equipo. mucho, en equipo, en una edición especial que va a tener el doble de páginas, va a tener lomo y tapas duras. En el marco de lo que es la rural, ¿no? En el Que se marco de la viene. rural, sí, que es uno de los eventos, y nosotros dijimos el año pasado, el evento en realidad más importante que tiene Río Cuarto por la convocatoria, y no solo de gente de Río Cuarto, sino de toda la región. Y bueno, en este marco estamos preparando una revista especial, como fue el año pasado el especial por los 2 años de Breves. La idea es que cada año hagamos en una de las ediciones un número especial. A grandes rasgos, ¿va a ser todo sobre la rural o va a tener un poco de No, todo? lo principal sí tiene que ver con la rural y con el campo, y bueno, cómo está vinculado realmente a la actividad de todos en la ciudad. Yo digo que cuando llueve todos decimos que nos alegramos como si todos tuviéramos campo, pero un poco que todos vivimos de alguna Y manera repercute directamente en todo, del ¿no? campo indirectamente, seguro. No, otros temas, van a seguir los temas del desarrollo inmobiliario, que también cada vez hay más. Capacitaciones, también tenemos muchos cursos para cubrir. No, hay muchas cosas más también. Bueno, y esa más o menos en qué La época fecha sale? es agosto-septiembre. Agosto-septiembre. Bueno. Justo va a coincidir con la rural, que es los primeros días de septiembre, se va a distribuir en la rural. Bueno, te tendremos por aquí incluso para adelantar un poco más de lo que se viene. Con mucho gusto. Gracias, Vero. Gracias a Y ustedes. saludos a todo el equipo de Breves Empresarial Por que supuesto. nos acompaña. Gracias. Nos vamos a la pausa y ya continuamos con más Diario de Cultura.